Bien, vamos a entrar entonces a lo que es la unidad 3. En esta unidad 3 nos toca ver lo que es la carta de crédito, los créditos documentarios. Vamos a ir viendo, no sé si alguno de ustedes ha escuchado, ha oído o ha trabajado alguna vez con una carta de crédito, chicos. ¿Alguien? Vamos a ir viendo primero este contenido, lo que tenemos es la definición de la carta de crédito, las partes que intervienen en la carta de crédito, normas para créditos documentarios y así como también las listas de verificaciones. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver rápido, porque tenemos que reunirnos en grupos para que ustedes terminen sus exposiciones. El día de mañana terminamos con las exposiciones y el día viernes el examen es de la unidad 2 y la unidad 3 que estamos viendo el día de hoy. Las exposiciones de todas formas son hasta lo que era el día de ayer por los medios de pago que ustedes vayan a utilizar que han sido asignados. Entonces, primero vamos a ir viendo un poco de la definición de lo que es la carta de crédito. Ya como pueden ver, tenemos una pequeña definición, que el cual es un instrumento clásico para asegurar operaciones de comercio internacional, en especial para dar seguridad a compromisos asociados a un contrato comercial, sean los mismos con montos grandes o pequeños. La carta de crédito se establece siempre como algún medio de pago eh, cuando el exportador y el importador requieren la garantía o compromiso de los bancos intervinientes tanto para el pago de la transacción, así como también para la revisión de los documentos que respaldan la misma. ¿Qué podemos entender de esto? Que los bancos intervinientes son los que se comprometen, son la garantía para las importaciones y las exportaciones. Trabajan y funcionan por parte del importador y el exportador. La carta de crédito, como les menciono, es un instrumento clásico para asegurar operaciones de comercio internacional, en especial para dar seguridad a compromisos, perdón, perdón, para dar seguridad a compromisos asociados en un contrato comercial, sean montos, sean grandes, sean pequeños. Por la naturaleza de la misma carta de crédito, son operaciones independientes de los contratos de compra y venta de los cuales se originan. Son operaciones independientes de los contratos de crédito. Constituyen, sí, un compromiso final por parte del banco emisor y del confirmador, en caso de que exista un banco confirmador, siempre y cuando, obviamente, los documentos requeridos hayan sido presentados y cumplan con los términos y condiciones estipuladas en el contrato de compra y venta. Acá es donde vamos a ver un poco más acerca para poder comprender lo que es el procedimiento y qué partes intervienen en estas cartas de crédito. Primero, en primera instancia, obviamente, siempre está el importador, o en este caso que vendría a ser el ordenante. Ya, la carta de crédito, pónganse a pensar que siempre, bueno, eso grábense en su mente, la carta de crédito siempre nace en el país del importador, no nace en el país del exportador, es decir, el importador es el solicitante y nace en el país del importador. El importador se aproxima a su banco, que en este caso es el banco emisor. Bueno, acá lo pueden ver, está con los pasos, ¿ok? Es fácil que se puedan dar cuenta. El ordenante va, se aproxima a lo que es el banco emisor y hace una solicitud para emitir una carta de crédito. La carta de crédito es igual que como cualquier documento mercantil que vayamos a necesitar, cheque, una orden de pago, transferencias, siempre empieza esto con una solicitud por parte del importador o del ordenante. En este caso tenemos ordenante beneficiario, ordenante que viene a ser el importador, beneficiario que viene a ser el exportador, el banco emisor que viene a ser el banco de lo que es el importador, el banco notificador que viene a ser es un banco intermediario, ¿no? Entonces, una vez que el importador se aproxima a su banco emisor para solicitar la apertura de una carta de crédito, en dicha solicitud se incluyen datos como el Incoterm que van a utilizar,
ya entra esto parte del contrato de complemento que ustedes tienen porque ya les van a pedir el Incoterm que ustedes van a utilizar, el nombre de la naviera en la cual ustedes van a transportar, en caso que sea naviera, en caso que sea una empresa aérea, etcétera, el transporte que ustedes van a utilizar. También va a solicitar los documentos necesarios, el tipo, los documentos necesarios ya de la importación o de la compra, el tipo de mercancía, la cantidad, el monto a pagar, fechas, entre todos los documentos que ya hemos ido viendo con ustedes a lo largo de esas clases, que les he ido mostrando con ejemplos reales. Eso es lo que va a solicitar el banco emisor. Obviamente, como son operaciones independientes del contrato de compra y venta, esta debe contener la misma información que el contrato de compra y venta internacional. Es decir, la carta de crédito va a tener la misma información, les vamos a tener la misma información y va a tener la misma información que su contrato de compra y venta internacional. Si se dan cuenta, les he mencionado que sí, les van a pedir el Incoterm, la empresa naviera o el seguro, los papeles de importación, de las pólizas, etcétera, de absolutamente todo. Una vez que ustedes presenten todo esto, el banco emisor envía por medio de SWIFT esa solicitud al banco del exportador. El SWIFT, obviamente, cuando ya tienen toda la solicitud, el banco emisor va a enviar el SWIFT, que no sé bien qué es el código SWIFT, por si acaso, va a enviar esa solicitud al banco del exportador. Cuando este banco la vaya a recibir, notifica al exportador, quien debe dar su visto bueno, y en ese momento se da por abierta la carta de crédito. Banco emisor envía información a su banco, al banco notificador. El banco notificador notifica al beneficiario o al exportador y en ese momento se confirma la apertura de la carta de crédito. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Una vez que ya se confirma la apertura de la carta de crédito, el exportador hace el envío de la mercancía según la fecha indicada en la solicitud y presenta los documentos a su banco. Toda la documentación de la mercancía la presenta a su banco. El banco corresponsal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar los documentos y una vez que tenga toda la documentación revisada, va a pagar al exportador si todos, obviamente, si todos los métodos están correctos. Si es que no llegara a suceder esto, el banco únicamente recibe los documentos y los envía a lo que es el banco emisor, lo que recibe al nombre del banco. Entonces, es decir, si es que no tuvieran los documentos, va a avisar y se van a enviar los documentos al banco emisor, para que si esta carta de crédito siga el proceso logístico y tenga la garantía de ambos bancos en que sí están todos los datos y toda la información correspondiente a la carta de crédito y contrato de compra y venta. Nuevamente, el beneficiario hace el envío de toda la mercancía, esto va a ingresar a aduana, el beneficiario mismo va a entregar los documentos hacia el banco notificador va a hacer el envío de los documentos al banco emisor, el banco emisor lo que va a hacer una vez que reciba los documentos, porque esos documentos ya están verificados, están cerciorados que son reales y que todo está de acuerdo a la norma, el banco emisor va a hacer el envío de los fondos al banco notificador. El banco notificador, que es el banco del exportador, va a hacer la entrega de los fondos al beneficiario. Una vez que se completa este ciclo, en realidad el beneficiario se ha pagado sus documentos y enviados, el banco emisor va a hacer la entrega de documentos contra pago hacia el ordenante, es decir, el ordenante le va a pagar al banco emisor y el ordenante, una vez que realice el pago, va a poder retirar la mercancía contra documentos de aduanas. Entonces, se dan cuenta, todo es un ciclo. Todo este ciclo en realidad va a ir cumpliéndose según lo que es el contrato de compra y venta y según también la carta de crédito que ustedes estén estableciendo con su banco emisor. Es un ciclo que si en algún momento pasa algo con el tema de documentos, si en algún momento no se presenta un documento o el tema del pago, los bancos son los mismos en frenar toda esta negociación, todo este trato y no se realice ni la entrega de documentos o no se realice la entrega de la mercancía o la entrega de los fondos. Este es básicamente el procedimiento en el cual se encuentra una carta de crédito y cómo la pueden adquirir.
¿Tienen alguna duda, chicos, que se hayan mareado? ¿Se dan cuenta? Son, eh, son procedimientos en todos los medios de pago, son procedimientos muy similares. Varían en algunas cosas en el momento de la entrega de la mercancía, varían en el momento del pago, varía en qué momento intervienen los bancos. Pero todos, al final, siempre en ese tipo de documentos intervienen lo que son las entidades financieras, porque ellas son las que garantizan al importador y al exportador el pago y también la entrega y llegada de las mercancías. Es solo seguir la logística, solo seguir la lógica entre todo lo que se está solicitando y cómo lo puedo obtener. No puedes saltarte un paso porque el saltarse un paso quiere decir que no estás entregando documentos. Los documentos, como les he mencionado ayer, son una parte muy importante de la importación, ya que sin esos documentos ustedes no pueden internar ningún tipo de mercancía a Bolivia, no pueden ni sacar esa mercancía de lo que son puertos o pasar fronteras, si no es una mercancía ilegal. Entonces se dan cuenta, hay empresas que se cercioran que, que todo sea real y se agarran de la parte de lo que son la documentación para así poder realizar y recibir los pagos. No es muy común utilizar cartas de crédito, sí se puede utilizar, algunos lo utilizan, no es muy común por el mismo proceso de lo que tarda todo esto, ¿no? No se puede quedar, no se puede decir que esto va a tardar un día, 2 días, 3 días, una semana. Mucho dependemos de diferentes actores, en este caso bancos emisores, bancos notificadores, de los cuales dependemos para que puedan realizar los pagos a tiempo o la entrega de documentos a tiempo. ¿Tienen alguna duda acá? Perdón, dice, yo me perdí en la utilización en parte de banco notificador. ¿En qué paso, perdón? ¿Qué parte En te el has 6, perdido? justo en el 6, licenciado. Ah, la que el beneficiario entrega documentos al banco notificador. Sí, Ya, es que como les he mencionado, las entidades financieras van a ser las garantes, por así decir, los garantes que van a garantizar, van a confirmar que realmente esta importación y exportación se lleve a cabo de una forma adecuada. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la apertura de la carta de crédito, que ya está conveniente de ambas partes, el siguiente paso es que el beneficiario primero hace el envío de la mercancía, ya tiene la carta de crédito confirmada, hace el envío de la mercancía y luego va a agarrar sus documentos y le va a entregar al banco notificador. Generalmente esa documentación te la envían por correo, hoy en día en algunas empresas envían por WhatsApp, porque es medio igual, ahí se envían documentos legales, generalmente lo envían por correo, pero entonces en este caso el beneficiario le va a entregar los documentos al banco notificador. El banco notificador va a revisar esa documentación que todo sea verídico y sea real y recién va a enviar esos documentos al banco emisor. Pónganse a pensar que ya los bancos saben en qué están negociando, la carta de crédito con montos, plazos, etcétera, etcétera. Entonces, el banco notificador agarra los documentos y sabe que el banco emisor tiene conocimiento que va a pagar. Pues acá, ¿cuál es el trato? Una vez que se envían los documentos al banco emisor, el banco emisor en ese momento realiza el pago al banco notificador. Luego de recibir el pago del banco notificador, y tanto el beneficio como el ordinante ya saben que sus entidades financieras están involucradas y saben que una vez que ellos reciben en la documentación, se hace el envío de fondos. Entonces, la garantía, como les digo, el intermediario garante serían los bancos. Una vez que se envían los fondos de parte del banco emisor al banco notificador, este banco notificador o el banco del exportador, si quieren llamarlo, va a hacer la entrega de los fondos al beneficiario y el banco emisor va a hacer la entrega de los documentos al ordenante contra el pago de la carta de crédito. Ahora sí, sí, gracias, licenciado. Y una pregunta, ¿qué pasaría si el banco emisor no tiene los fondos necesarios? en realidad, para que los bancos puedan comprometerse a firmar una carta de crédito, que esta carta de crédito es un instrumento mercantil, tienen que tener los fondos necesarios, ¿no? Si en caso fuera que un banco tiene la carta de crédito aprobada
y no tienen los fondos, en realidad es porque este banco está entrando en quiebra. El que el banco no tenga fondos para hacer frente a sus obligaciones, cheques, cartas de crédito, letras de cambio, pagarés, etcétera, es realmente que un banco está entrando en quiebra y ese banco en realidad va a ser quitado su licencia de funcionamiento y su licencia de banco en realidad le van a quitar porque no tiene frente para hacer a sus obligaciones. Los bancos generalmente, para que esto llegue a pasar, tienen un encaje legal, tienen una garantía, el cual deben tener sí o sí en cuentas, el cual está regularizado por la ASI. Eso lo debe llevar en Banco y Finanzas. Tienen un monto de dinero que tienen que tener sí o sí en cuentas que supera su patrimonio y su capital, un porcentaje que tienen que superar para que así, de esta forma, ellos puedan hacer frente a cualquier obligación financiera que tengan con los prestatarios, los ahorristas, los cuentaahorristas, etcétera. Entonces, es muy difícil que llegue a pasar que el banco no tenga esta liquidez en realidad. Se tiene que hablar de eso, sí, puede pasar, como es fácil en realidad, pero como les digo, los bancos están normados por ASFI o en tener cierto encaje legal, cierto respaldo financiero, según el patrimonio y las cuentas que tengan. Muchas gracias, licenciado. ¿Con alguna duda más? Todo está claro. Bien, vamos a continuar entonces. El procedimiento está claro. Una vez que ustedes comprenden el procedimiento, el resto ya es mucho más fácil. En realidad, no hay mucho más que ver. Solo tenemos que ver ahora las partes que intervienen, que como todos ustedes saben, ya lo hemos visto en clases en diferentes formas, medios de pago. Tenemos el importador, que en este caso viene a ser el ordenante, que es la persona que solicita esta carta de crédito y que esto da inicio en el país del ordenante. El exportador, que va a venir a ser el beneficiario, si se dan cuenta, son las mismas personas que están en esta gráfica, las que ponemos acá. Usted es el exportador, que viene a ser el beneficiario final de lo que es el que va a poder cobrarse el cobro de lo que es la carta de crédito. Banco corresponsal, si es que hubiera, nos hubiera la definición de un principio, banco emisor, que viene a ser el banco del importador, y el banco intermediario en caso de que existiera. ¿Ok? Son las mismas personas que estamos manejando acá. ¿Ya? No hay mucho más donde hablar, porque estas partes que intervienen en realidad las han ido escuchando desde que hemos empezado a ver las formas y medios de pago. Ordenante, beneficiario, corresponsal, emisor, intermediario, perdón, en caso de que existiera. Pero tenemos que ver también los tipos de cartas de crédito según su forma de pago, así como hay transferencias y hay órdenes de pago. Las cartas de crédito también tienen tipos de cartas de crédito según su forma de pago. Las más utilizadas tenemos a la vista, a plazo y a pago diferido. An- También podemos mencionar que existen dos tipos de cartas de crédito
las cuales hay que mencionar las que son irrevocables y también irrevocable y confirmadas. Las irrevocables son en la modalidad que no se puede anular sin previo acuerdo de ambas partes, ¿ya? Irrevocable y confirmada es lo anterior a lo anterior, que es solamente irrevocable que tiene que ser profesionado entre ambas partes, consensuado entre ambas partes, se suma la confirmación al beneficiario. En este caso, no solo el banco emisor quiere un compromiso en firma, sino también el banco avisador obliga a pagar la carta de crédito si considera que se cumplen todos los términos. Pues tenemos irrevocable y irrevocable confirmado. Esta confirmación que les estoy mencionando es, es una confirmación al beneficiario y la efectúa el banco avisador a petición obviamente expresa del banco emisor. No es de oficio. El banco emisor solicita esta petición. En lo que se refiere, digo, a lo que son los tipos de cartas de crédito según su forma de pago. Además de lo que hemos descrito ya en toda esta clase, las cartas de crédito también se pueden clasificar según la forma de pago acordada. En este caso, existen tres opciones que nosotros necesitamos saber: a la vista, a plazo y pago diferido. ¿Qué son cada una de estas? Tipo de carta de crédito a la vista. Son todas aquellas cartas de crédito en las cuales el crédito indica que el pago será efectuado contra la presentación de los documentos, siempre y cuando todos los términos y condiciones hayan sido debidamente cumplidas. El beneficiario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a presentar al banco encargado de pagar o de efectuar el pago toda la documentación solicitada en el crédito. Una vez que éste ha examinado y comprobado el cumplimiento de todos los términos y condiciones, procede a efectuar el pago al beneficiario. Cuando hablamos de una forma de tipo de carta de crédito según su forma de pago a plazo, estamos hablando que son aquellas cartas de crédito donde se estipula que serán pagadas a un plazo determinado a partir de una fecha establecida en el mismo crédito. Esto es a partir que el banco confirmador dé por buenos los documentos de embarque. Cabe destacar que el más utilizado en la fecha, que el más utilizados en la parte de la fecha de embarque es el PIL, el Bill of Landing. Si les ha mostrado, ¿se acuerdan que se les ha mostrado el Bill of Landing? Entonces, eso es lo que ustedes, eso es lo generalmente lo que va a necesitar el banco, que es ese tema del Bill of Landing les he mostrado, es un tema, perdón, es una carta, es un documento el cual ustedes van a necesitar y ese documento se los va a solicitar el banco. Aparte de este Bill of Landing, se debe adjuntar otros tipos de documentos que el beneficiario presenta en una letra de cambio para que el banco confirmador la acepte. ¿Ok? Luego, ya hemos visto a lo que es a la vista, a plazo, y ahora nos toca ver lo que es pago diferido. Son similares, todas las cartas de crédito son similares, difieren en detalles. El pago diferido son similares a las cartas de crédito a plazo, con la particularidad de que el beneficiario no presenta letra de cambio y al no existir esta letra, estas cartas de crédito no pueden ser descontadas, ¿ya? Entonces, tienen una similitud, pero se diferencian con algunos detalles. Nuevamente, el, el pago diferido son muy similares a lo que son las cartas de crédito, con la única particularidad que el beneficiario no presenta una letra de cambio para poder hacer el tema de los desembolsos y los pagos. Existen, como les digo, diferentes tipos de cartas de crédito. No son comúnmente usadas por la dificultad, primero, de adquirirlas, la dificultad de poder realizar todo el proceso logístico entre bancos, porque generalmente los bancos no realizan este tipo de negociaciones y si las realizan es con clientes muy antiguos o clientes
clientes VIP, que como ellos los mencionan, y sí saben que estas cartas de crédito las van a utilizar frecuentemente según requerimientos de sus clientes. ¿Ok? Esto es lo que podemos ver de lo que son las cartas de crédito. Ahora bien, vamos a comenzar avanzando lo que son los créditos documentarios y las normas de estos créditos documentarios. Pero primero, tenemos que ver qué es un crédito documentario. Acá tenemos una pequeña definición que esto lo he sacado de un texto de España, que es un acuerdo en virtud del cual la entidad emisora, obrando a petición y de conformidad con las instrucciones del importador, se compromete frente al exportador al pago a través de su banco, un importe contra la presentación de unos documentos dentro del plazo de validez fijado para la utilización del crédito y conforme a los términos y condiciones convenidos. Si ustedes leen atentamente esto, seguimos en lo que son créditos. Si ustedes leen atentamente, no es muy complicado el tema de los créditos documentales. Todo se basa en un crédito basado en documentos. Esta es la forma más importante dentro del comercio internacional, ya que es el medio de pago internacional que mejor protege los intereses de las partes intervinientes. Ojo, que sea el más importante no quiere decir que sea el más utilizado. Este es importante, ¿por qué? Que protege a ambas partes y los protege de sobremanera, que tiene un sinfín de regulaciones en las cuales ustedes van a estar respaldados para no tener problemas con los importadores. La, los créditos, los créditos documentarios son irrevocables, por lo cual se constituyen un compromiso firme del banco emisor para honrar esa presentación, la presentación conforme. Todo acuerdo, como se describa o se denomine, es irrevocable y por lo consiguiente es un compromiso firme del banco emisor para honrar una presentación conforme. ¿Qué significa honrar? Para entenderlo bien. Honrar significa pagar a la vista si el crédito es disponible para pago a la vista, sino contraer un compromiso de pago diferido y pagar al vencimiento si el crédito es disponible para pago diferido. O bien, también honrar significa aceptar una letra de cambio o giro librada por el beneficiario y pagar al vencimiento si el crédito es disponible para aceptación. A eso nos referimos con honrar. Básicamente, los bancos van a garantizar nuevamente el pago de estos dineros. El crédito documentario ofrece una forma internacionalmente aceptada para alcanzar los compromisos comerciales, ya que la operación está respaldada por el compromiso de las entidades financieras que intervienen en la operación. Al hablar de créditos documentarios, podemos referirnos a créditos de importación. Cuando se emite sobre el extranjero, obviamente lo más habitual es que el banco emisor sea el local, es decir, sea de Bolivia en caso que sean los importadores. Los créditos de exportación son créditos documentarios del extranjero sobre Bolivia, sobre cualquier otro país, y el banco emisor generalmente es el del extranjero, es decir, de afuera, o del exportador. Vamos a ir viendo lo que son los tipos de créditos documentarios. Obviamente hay diferentes tipos de créditos documentarios, hay diferentes modalidades de crédito documentario, pudiendo clasificarse de diversas maneras. Primero, según el pago del momento. Tenemos con pago a la vista, con pago diferido, con pago mixto. Pago a la vista, el pago se efectúa en el momento de la entrega de los documentos de la entidad designada. Si se dan cuenta, es bien similar a lo que es un cheque bancario. Con pago diferido, mediante aceptación de los fondos o mediante negociación de efectos documentados. Todo depende de los documentos. Obviamente, en base a eso, ustedes ya van a poder realizar un pago diferido. Con pago mixto, existe esta forma de pago que es una intermedia entre lo que es el pago a la vista y el pago diferido. Consiste en el pago parcial a la vista por parte de la entidad designada cuando se presentan los documentos, obviamente comprometiéndose dicha entidad a efectuar el pago restante en uno o varios plazos que deberían estar indicados en el crédito documentario.
Nuevamente, todo tiene que estar bien definido y bien respaldado, bien establecido, ya sea en el crédito documentario o en sus contratos de compraventa internacional. Luego, en función, también tengo otro tipo de, otro tipo de crédito documentario en función del lugar de utilización. ¿Qué se entiende por utilización? Se entiende por utilización de un crédito documentario el hecho de que la entrega por parte del beneficiario de los documentos indicados en el condicionamiento del crédito. Dentro del plazo, obviamente siempre es dentro del plazo. Es decir, el crédito documentario se considera utilizado en las cajas del banco, que efectivamente paga, acepta o negocia el importe o los efectos estipulados en el crédito. Acá, cuando hablamos de la utilización en función del lugar de utilización, podemos hablar que es utilizable en cajas del banco emisor o utilizables en cajas de cualquier banco. Cuando es del banco emisor, estamos hablando que los documentos solo pueden ser presentados para pago, aceptación o negociación en la entidad avisadora o en la entidad emisora, la cual va a remitir al banco emisor para que sea efectivo su compromiso de pago o utilizable en las cajas de cualquier banco. Es similar, solamente que si cumple con los términos y condiciones del crédito, pueden ser presentados en cualquier banco, el cual los le va a enviar al banco emisor para que sea efectivo su compromiso de pago. Entonces, esto está definido, obviamente, de igual forma en las características del crédito documentario y también su contrato de compra y venta. Dependiendo de la responsabilidad del banco emisor, se podría ver crédito documentario confirmado o crédito documentario no confirmado. Y acaban de entender que es que es como lo que vimos anteriormente en las órdenes de pago, que es mediante confirmación. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces, esto va a ser muy similar. Todos estos medios de pago tienen características muy similares. Cuando es confirmado, el crédito es confirmado por parte de un banco, bien sea el emisor u otro banco. La entidad asume ante el beneficiario un compromiso de pago de crédito adicional al de la entidad emisora. Es decir, independientemente de de que, que el banco del exportador acepte o no acepte, el banco emisor está en la obligación de realizar el pago. Y el crédito documentario no confirmado, la entidad avisadora se va a limitar a comunicar al crédito al beneficiario y autentificarlo. No asume ningún compromiso ni responsabilidad por su parte. El compromiso del pago del crédito solo afecta a la entidad emisora y a nadie más. Se podría dar el caso de que el banco emisor solicite la confirmación del crédito documentario a un banco distinto al del banco del avisador. En ese caso, esa situación se suele dar cuando la entidad es del mismo país que el beneficiario del crédito y se solicita un banco confirmado de otro país. Eso generalmente pasa entre países del mismo, entre bancos del mismo país. O bien, si no son del mismo país, digamos, estamos hablando de Europa, no hay mucha lejanía entre países, entonces se puede dar en ese caso, en esa situación. Y por último, por sus especiales características. Esas pueden ser transferibles o endosables, pueden ser créditos documentarios de titular, créditos rotativos renovables por importe. Cuando hablamos de cuando son transferibles o endosables, es un tipo de crédito documentario en que el beneficiario puede dar instrucciones al banco designado para que el crédito pueda ser utilizado en su totalidad. El crédito back-to-back, perdón,
Y por último, un crédito rotativo renovable por importe. Los créditos rotativos es un tipo de crédito documentario que según se va utilizando se renueva automáticamente. Es decir, ustedes tienen un crédito documentario, este crédito va a renovarse una vez que ustedes vayan utilizándolo, es decir, tienen un, obviamente depende mucho de los pagos que ustedes vayan a realizar. Se va a ir renovando a lo largo de un periodo de tiempo acordado tantas veces como el crédito lo especifique. No se olviden que eso también está especificado en lo que son los créditos documentarios. Esas son un poco las condiciones principales que tienen los bancos con los créditos para con los créditos documentarios, en las cuales tenemos el tipo de crédito, este sea irrevocable, confirmado o no confirmado. Hemos visto cómo el importador parte con el exportador las condiciones que se tienen que cumplir dentro de lo que sea un crédito documentario para que el beneficiario pueda cobrarlo. Es importante, es muy importante definir claramente y de mutuo acuerdo que esto es condicionante para que así se eviten posteriores modificaciones en lo que se ha establecido y no correr el riesgo de que el beneficiario no haga uso del crédito. Es muy importante definir claramente todas las características que ustedes vayan a necesitar con su importador y exportador. El ordenante lo que debe indicar como mínimo a la entidad emisora son las siguientes instrucciones, estas son las condiciones que debería indicar el ordenante a la entidad emisora. Primero, el tipo de crédito, que este sea irrevocable, confirmado, no confirmado, transferible o no transferible. Segundo, nombre y dirección del beneficiario. Tercero, nombre y dirección del ordenante. Cuarto, tenemos el nombre del banco emisor. Quinto, el importe y divisa del crédito. Luego, nombre y domicilio de la entidad designada para el pago, aceptación o negociación. Nombre del banco avisador, forma de la utilización del crédito a la vista, a plazo, para aceptación, para negociación, etcétera. Forma de notificación y aviso del crédito al beneficiario. Esto va a ser por correo, por tele, por lo que vayan a utilizar el medio de comunicación que ustedes vayan a utilizar que sea oficial. Lugar y fecha de vencimiento del crédito, si es que se permite o no se permite transbordos. Ahora, cuando hablamos que se permiten o no se permiten transbordos, estamos hablando que cuando la mercancía va a necesitar un transbordo, es decir, va a llevar en un buque hasta cierto puerto y ese buque va a tener, ese contenedor va a tener que ser transbordado en otro buque. Si se permiten o no permiten embarques parciales, de igual forma es que van a modificar los embarques. La última fecha del embarque, la fecha máxima del embarque, condiciones de la entrega de la mercancía, acá intervenimos con los Incoterms, si existen letras de cambio o no, el detalle de los documentos requeridos, la descripción de las mercancías y el detalle exacto del responsable de los gastos bancarios. Toda esta información ustedes deberían tenerla y deberían condicionarlas para que así este crédito documentario pueda ser emitido y puedan utilizarlo de forma óptima. En una operativa que podemos ver de cómo es para terminar de entender este círculo y este proceso logístico de lo que son los créditos documentarios, el exportador, primero, hace el envío de las mercancías hacia el importador. Segundo, obviamente, el exportador hace la presentación de documentos y efectos hacia el banco del negociador, en este caso va a ser su banco. El banco negociador hace el envío de los documentos al banco emisor. El banco emisor hace el envío de los documentos hacia el importador. En ese momento, cuando ya están con los documentos, con todo el crédito documentario, el banco emisor realiza el desembolso a lo que es el banco negociador o banco del exportador y en ese momento también ya se genera la deuda hacia el importador. Entonces es un círculo muy parecido a lo que es la carta de crédito. Bien, encendemos cámaras, por favor, chicos.
Segundito, se corta mi batería. Dame un segundito. Bien, hasta acá va a ser el examen del día viernes, muchachos. Necesito, porque me han escrito algunos de ustedes, hemos avanzado rápido esto, porque me han escrito algunos de ustedes por privado, obviamente no les comenté que no voy a responder, pero que no están pudiendo entablar y completar la presentación de sus grupos de trabajo. Es decir, que no están pudiendo completar todo lo que es su informe y su presentación para el día de mañana. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya asignarnos a los grupos de trabajo y tienen que estar todos trabajando en grupos. Tienen que terminar sus presentaciones sí o sí el día de hoy, porque mañana directamente vamos a entrar a exponer. Van a ser exposiciones más cortas porque ya no vamos a entrar con antecedentes ni historia de la empresa, directamente a lo que es el proceso de importación, a la parte logística de la importación. Entonces, ahora voy a asignar para que ustedes se puedan unir. ¿Cuáles son los grupos que no han tenido preguntas el anterior fin de semana? Para que me... El grupo 3, licenciado. Grupo 3, licenciado. Buenas tardes, el grupo 7 de igual manera. Siete. ¿Quién más, chicos? 3, licenciado. ¿Perdón? Y grupo 3, licenciado. Yo estoy con el 3 y el 7. Son los únicos que no han tenido preguntas, ¿no? Ok. Vayan uniéndose a sus grupos de trabajo, por favor, todos. Voy a entrar primero a esos dos grupos. Ya pueden asignarse. Licenciado, Lice, buenas tardes. licenciado, buenas tardes. Sí. Estamos teniendo problemas con la asignación de los grupos pequeños porque nos están asignando grupos y, digamos, por ejemplo, yo soy del grupo 1 y me asigna el grupo 6, entonces no nos vamos a poder reunir con nuestros grupos respectivos. Denme un segundito. Voy a cerrar todos los grupos y voy a volver a hacerlo, ¿ok? Está bien, Licen, gracias.
30 segundos se van a cerrar los grupos que se han creado y vamos a volver a asignar. Ahora sí, chicos, a ver, ya debería estar. Pueden asignarse a sus grupos, por favor.